Hola, bienvenidos a Sistemas Administrativos, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En esta ocasión veremos qué es una organización desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas. En el video anterior lo que estuvimos viendo fueron distintos tipos de definiciones de lo que sería una organización y tratamos de atar esas definiciones a distintas escuelas del pensamiento económico administrativo. Adredes dejamos por fuera y no la mencionamos a la teoría general de los sistemas, a la cual dedicaremos el video que actualmente están viendo. En principio, dentro de esa teoría general de los sistemas, intentaremos abordar este concepto de organización como un sistema abierto. Y esta va a ser la metodología o el enfoque que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. En principio, los objetivos de este video entonces es conocer los principales elementos del enfoque de sistemas y su aplicación en las organizaciones, entender que las organizaciones son sistemas abiertos dentro de una precisión que hace la propia teoría general de los sistemas. Trataremos de ver algunos fundamentos que son eh, importantísimos desde la teoría general de los sistemas y su aplicación en las organizaciones, y trataremos de afianzar los conceptos de enfoque de sistema para la resolución de problemas, específicamente en el ámbito empresarial u organizacional. La teoría general de los sistemas basa en una grilla donde se hace un análisis de sistemas. El punto 1 dentro de cualquier análisis sistemático que se realice es la definición del problema. Este punto no es un punto menor, no es una condición trivial, sino que es fundamental poder definir exactamente cuál es el problema a resolver. Estamos muy acostumbrados en nuestra jerga diaria a ser sintéticos y quizá no demasiado precisos respecto de cuál es el problema. Pero en un análisis de sistema es fundamental poder definir acabadamente cuál es el problema a resolver. El paso siguiente debería ser tener una comprensión de cómo es el sistema y una definición de sus distintas partes. Nosotros nos hemos puesto aquí, hay que realizar una suerte de descomposición jerárquica en subsistemas. Esta es una característica propia de la teoría general de los sistemas, en donde se identifica un sistema que esté compuesto o está compuesto por subsistemas. Es decir, si yo bajo al nivel del subsistema, ese subsistema es un sistema en sí mismo. Por lo tanto, hay como escalas jerárquicas de distintos tipos de sistemas anidados dentro de otros sistemas. Esto desde el punto de vista metodológico es muy importante porque quizás la resolución del problema yo la pueda conseguir analizando y resolviendo pequeños subsistemas que son los que originan el problema en el sistema mayor. Una vez definido el problema y teniendo una comprensión y definición exacta del sistema a resolver, conociendo esa descomposición jerárquica en subsistemas, ahí tendremos que elaborar distintos tipos de alternativas que solucionen el problema. En este caso, y habida cuenta de que hoy tenemos un montón de herramientas de procesamiento de datos, inteligencia artificial, etcétera, la cantidad de alternativas que puedan solucionar el problema, sin lugar a dudas, van a ser muchas más que si yo resuelvo esta problemática en forma manual.
Eh, pero no hay dudas que la teoría general de los sistemas generó en el momento en que fue enunciado una solución muy simple desde el enfoque que toma, pero fundamental desde el punto de vista de la problemática que encierra hoy cualquier tipo de problema a resolver. Entonces, esa elaboración de alternativas, de alguna forma, yo tengo que enumerarlas y si bien acá no lo pusimos, tenemos que generar una métrica para poder evaluar cuál es la mejor alternativa a elegir. Esas métricas, esas magnitudes que yo ponga para poder evaluar esas alternativas son las mismas que voy a utilizar luego al momento de generar algún control. El cuarto punto sería, en definitiva, la elección de la alternativa definidas en el paso anterior. Es decir, con las métricas elaboradas y aplicadas a las distintas alternativas que he propuesto, en ese rango podré definir cuál es la mejor alternativa a seguir. Una vez elegida la alternativa, tendré que ponerla en práctica. Es decir, esa alternativa pasa de ser una decisión, si quieren, académica o de escritorio, a una gestión en el problema a resolver. En este caso, esa puesta en práctica necesita de alguien que conozca todo este proceso. Y por último, estaría el punto de evaluación del impacto a los cambios introducidos en el sistema. En definitiva, lo que estoy tratando de medir acá, utilizando las métricas que fijé o definí en el punto 3, tendré que definir en este caso si el sistema cambió mejorando o solucionando o mitigando el problema que establecí en el punto 1. Es decir, este es un esquema de retroalimentación. El punto 6, en definitiva, lo que busca es ver si ese problema que tenía en el inicio fue solucionado en forma total, en forma parcial, o si mitigó de alguna forma el efecto nocivo que generaba en el todo. El punto de partida del surgimiento de la teoría general de los sistemas se lo debemos a Ludwig von Bertalanffy, quien expuso su teoría en el año 1956, basado en trabajos de distintas vertientes. Bertalanffy aquí lo que hizo fue utilizar los conocimientos y la aplicación científica en otra ciencia para poder definir esta teoría general de los sistemas. En definitiva, podríamos definirlo como una disciplina interdisciplinaria, físico-química, psicológica, social, bioquímica, biofísico-química, es decir, hay una serie de conocimientos que no son conocimientos estancos, sino que cada uno de ellos interviene en el sistema bajo análisis. Y aquí hay dos tipos de análisis distintos. Uno, el reduccionismo, y el otro es lo que llamamos análisis totalizante. Esto lo vamos a ver en un chart un poco más adelante. Muchos de estos fenómenos, decimos aquí, necesitan ser explicados tomando el todo, es decir, una visión holística del problema. ¿Sí? La palabra holística apunta a considerarlo como un todo. Eh, por ejemplo, en algún caso el ser humano como un todo, pero después puedo reducir ese sistema en distintos subsistemas, es decir, estoy generando una acción de reduccionismo y poder analizar
el cuerpo humano a nivel de célula, por ejemplo. Entonces, estas son dos características de la teoría general de los sistemas, el análisis holístico y el análisis reduccionista. Por ejemplo, aquí tenemos o exponemos algunos de los tipos de sistemas que podríamos identificar: estructuras estáticas, sistemas dinámicos simples, sistemas cibernéticos de control, sistemas abiertos, genético social, animal, el hombre, estructuras sociales, sistemas trascendentes. Es decir, en el ordenamiento de Boulding eh, podemos definir distintos tipos de sistemas que, como ustedes verán, son aplicables a distintas disciplinas del conocimiento. Ahora, la aplicación práctica, la teoría general de los sistemas, ha dado lugar a la generación de la cibernética, la teoría de la información, teoría de los juegos, teoría de la decisión, la topología, análisis factorial, la ingeniería de sistemas y la investigación operativa. Es decir, eh, esta forma, esta concepción de analizar problemas en la ciencia implicó un sinnúmero de nuevas aplicaciones y de hoy nuevas disciplinas. Este es el impacto que ha tenido la teoría general de los sistemas en el mundo del conocimiento actual. Entonces, podríamos decir que la teoría general de los sistemas proporciona principios y modelos generales para toda la ciencia, para la física, biología, psicología, sociología, administración, química, etc. Vuelvo a reiterar que cuando hablo de un modelo, ese modelo no es la realidad. La realidad siempre va a ser más compleja, pero este modelo nos ayuda a entender esa problemática, aunque sea sumamente compleja. Y como vemos, haciendo un análisis de subsistema, podríamos generar submodelos, pequeños modelos que ataquen o resuelvan pequeños sistemas para poder darle una solución al sistema como un todo. Es decir, vemos que la teoría es aplicable a todas las ciencias y de distintas formas. Los principios ya descubiertos para una ciencia no se deben redescubrir para otra. Es decir, básicamente el conocimiento generado en una disciplina o en una ciencia es posible aplicarlo por analogía a alguna otra. Esto es un avance fundamental, ya que la evolución del pensamiento dentro de cada una de las ciencias solía ser con una visión cerrada, con una visión que nosotros denominamos visión de palomar, ¿sí? o visión de túnel, en donde el análisis de la ciencia que me toca no tiene aparentemente ningún tipo de conexión con otras ciencias que yo pueda estar analizando. Bueno, este es un principio erróneo que la teoría general de los sistemas tira abajo. Entonces, los principios ya descubiertos por una ciencia pueden ser aplicados a alguna otra por analogía. Algunos ejemplos y características de esta teoría general de los sistemas. Uno es la homeostasis. Este caso es el origen de este principio, son las ciencias biológicas. Entonces, en la biología, la homeostasis es la capacidad de los organismos de mantener su estado pleno de salud. Bueno, las ciencias sociales podríamos decir que es la capacidad de los grupos sociales para mantener su vigencia. Es algo que hemos comentado. El principio número uno, el objetivo que está por sobre cualquier otro objetivo dentro de la organización es mantenerse vivo. Fíjense la analogía con las ciencias biológicas. Si yo tomo cualquier ser vivo,
Su objetivo fundamental es mantenerse con vida. Bueno, acá está esta referenciación cruzada entre dos ciencias. Entonces decimos, en biología, si una persona se enferma de gripe, el cuerpo humano empieza el proceso de generar síntomas, anticuerpos, etcétera, hasta que la persona regrese a tener un buen estado de salud o también denominado punto homeostático. En el caso que pusimos acá, la sociedad venezolana, por poner un ejemplo, de profesionales de la informática ha notado que en los últimos 2 años el número de profesionales inscriptos se ha reducido a la quinta parte. Es decir, hay, desde el punto de vista social, una funcionalidad homeostática que tiende a volver a la situación inicial. Esto lo podríamos poner cualquier otro ejemplo dentro de lo que sería el análisis organizacional o el análisis empresarial. Otro ejemplo es una palabra que hoy se usa bastante, pero quizás no entendemos muy bien cuál es la característica o cuál es la definición. Es la sinergia. La sinergia tiene su origen en las ciencias físico-químicas y es la característica funcional de un sistema en donde el sistema son las diferentes sumas de las partes estructurales del sistema. Es decir, el sistema como un todo es más que la suma de las partes. Es decir, más allá de que yo pueda desagregar el sistema en pequeños subsistemas, el funcionamiento de todos esos subsistemas que componen un sistema mayor genera una sinergia. Esa sinergia eh, significa que el sistema como un todo funciona mejor que el simple funcionamiento de las partes. Esto en las ciencias químicas o físico-químicas, vamos a dar este ejemplo, una molécula de agua está conformada por 2 moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, y en la empresa, por ejemplo, Balanet, está conformada por los departamentos de gerencia de sistema y gerencia de recursos humanos y gerencia financiera. Es decir, el agua tiene características como sabor, color, etcétera, que no existen en las moléculas tomadas por separado. Bueno, en las ciencias administrativas, esta empresa Balanet tiene características como rentabilidad, solidez, prestigio, etcétera, que no existe en cada uno de los departamentos. Entonces, el concepto de sinergia es que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Y el todo tiene características propias que no están individualizadas en cada una de las partes. Ahora, ese todo, si le falta alguna de las partes, no es ese todo. Es decir, en la molécula de agua, si no hay oxígeno, no es agua. Como en las ciencias administrativas, si no tengo una gerencia de administración y finanzas, bueno, no podríamos decir que es una organización completa. Entonces, cabe preguntar qué es el enfoque de sistemas. Entonces, es un método de investigación, una forma de pensar que enfatiza el sistema total en vez de los sistemas componentes. Se esfuerza por optimizar la eficacia del sistema total en lugar de mejorar la eficacia de sistemas cerrados. Es decir, se basa principalmente en la visión de no ser reduccionista en su análisis, es el medio para solucionar el programa de cualquier tipo. En definitiva, en este enfoque de sistemas, estamos tratando una vez más de buscar la eficiencia, la eficacia del sistema como un todo. Dentro de este enfoque de sistema, lo dijimos, tratamos de considerar un análisis basado en estos distintos pasos: diagnóstico del problema, definición de los objetivos, indicadores e indicadores de efectividad. Acá están las métricas que les hablaba hace un momento.
desarrollo de un modelo de sistema, generación y evaluación de estrategias alternativas para resolver el problema, la selección de la mejor estrategia, implementación de la solución. Diseño de un simulador. Tengo un sistema real, yo genero una abstracción y aquí tengo el modelo del sistema, es decir, tengo una realidad, un problema, un hecho bajo estudio que claramente es complejo y mediante una abstracción mental genero un modelo de sistemas. Ese modelo de sistemas debe tener objetivos planteados, debe haber problemas a resolver. Ese modelo de sistema genera una validación, es decir, ese modelo necesito analizar si está representando acabadamente el sistema real bajo análisis. No decimos totalmente, pero sí en forma satisfactoria en el mayor o en la mayor parte de sus atributos. ¿Sí? Esa es un poco la idea del modelo. En función de este análisis, genero paradigmas, es decir, genero formas que pueden ser bajo algoritmos, bajo un modelo matemático, bajo un modelo conceptual, para terminar generando un modelo computacional. Con esto, digamos, para generar ese modelo computacional, deberé generar una codificación. Esa codificación es básicamente la que me permite generar un lenguaje de simulación para generar un programa de simulación. ¿Sí? Esto es un enfoque bien de sistemas. Aquellos que sigan la licenciatura en sistemas lo van a entender claramente, pero yo esto lo podría hacer en términos conceptuales. Es decir, la codificación no es más que utilizar un traductor de lo que sería el modelo conceptual para que un determinado programa, una determinada computadora que solo entiende si está prendido o apagado, pueda entender lo que yo quiero simbolizar. Tengamos en cuenta que este diseño de simulador, de nuevo, es aplicado o puede ser aplicado a cualquier estudio científico. A cualquier estudio científico, a cualquier problema que se les ocurra, yo podría aplicar este diseño de simulador. De la aplicación del programa de simulación, una vez más, tengo una validación del modelo conceptual que utilicé. En función de esto, el sistema real provee datos reales y el simulador provee datos simulados. En este caso, tendré que ver si estoy en un desvío muy grande o no, y en función de eso tendré que hacer algunos ajustes. En definitiva, el sistema real, puedo usar experimentos reales. Esto es un problema científico importante porque en muchos casos no puedo hacer ese experimento real. Por ejemplo, si yo digo, tiro una bomba atómica en una ciudad, ¿cuántos muertos puede haber? Bueno, ese experimento real no lo puedo hacer porque el costo en vida humana no justifica el aumento en el conocimiento científico. Por lo tanto, me conviene hacer un experimento sobre un modelo, ¿sí? Un algoritmo, un modelaje conceptual, es mucho más conveniente. Ese experimento sobre el modelo puede ser un modelo físico que lo aplique en el mundo real, o es un modelo matemático. La gran ventaja de la matemática es que en la matemática yo puedo simular situaciones reales o conceptuales mediante fórmulas matemáticas, y eso me soluciona el problema de tener que ir siempre a la vida real. Ese modelo matemático puede ser un modelo analítico o puede ser una simulación. Esa simulación puede ser estática, es decir,
en un momento dado, sería una suerte de fotografía, o puede ser un modelo matemático dinámico, es decir, transversal en el tiempo. Y eso puede ser continuo o discreto, teniendo en cuenta que discreto sería como si fuese una ráfaga de fotos, ¿sí? Donde cada foto es un instante, pero yo tengo fotos que son consecutivas en el tiempo, o puede ser dinámico, como puede ser una película, ¿sí? Entonces, estos son algunas tipologías de modelos que podría llegar a aplicar desde la óptica de la teoría general de los sistemas para resolver problemas específicos. Características del sistema, acá vamos a ver algunas características del sistema. Tiene una serie de elementos el sistema, tiene una corriente de entrada, en donde hay insumos, hay energía para el funcionamiento y mantenimiento del sistema, y hay una ley de conservación de la energía. O sea, eh, ustedes sabrán que en términos conceptuales, la energía no se fabrica, o sea, la energía existe en el universo y a lo sumo lo que tengo que hacer es transformarla. Bueno, el proceso de transformación energético insume energía. Es decir, cuando yo tomo energía de la naturaleza y la quiero convertir en otra cosa, por ejemplo, en una usina, las turbinas lo que tienen es energía cinética, energía del movimiento, y yo lo quiero transformar en energía eléctrica. Bueno, el mismo proceso de transformación consume energía. Es decir, el costo que yo tengo que asumir para la transformación tiene que ser menor a la utilización de la energía eléctrica generada, solo por dar un ejemplo. Todo esto que estoy explicando tiene que ver con este proceso de conversión, es decir, todo sistema realiza alguna función y dentro de esa función lo que hay es una transformación al elaborar un producto o servicio. Luego, lo que tengo es una corriente de salida, es decir, es la exportación que el sistema hace al medio. Es lo que, en definitiva, está buscando este sistema que generar algo, ¿sí? Sí. A ver, en una visión empresarial, yo tendría que decir, después lo vamos a ver por ahí en más detalle, bueno, tomaré insumos, generaré mediante un proceso un producto y ese producto es el que vuelco al mercado. Entonces tenemos corriente de entrada, un proceso de conversión, una corriente de salida, y esas salidas pueden ser positivas o negativas. ¿Sí? Esto es lo que entendemos dentro de la economía como externalidades. Las externalidades son procesos que están en esa corriente de salida, que no son el objeto final del sistema y que pueden ser externalidades positivas o negativas. En el ejemplo, bueno, si yo lo que quiero es producir, generar un producto industrial, ese producto industrial será confeccionado mediante la utilización de insumos, mediante un proceso, y en la corriente de salida sale un producto. Pero en el medio del proceso, lo que estoy generando también es una corriente de salida, por ejemplo, de un vuelco de dióxido de carbono al medio ambiente. Bueno, esa corriente de salida no es el objeto del sistema. El objeto del sistema es generar el producto industrial. Bueno, a eso en economía se lo denomina externalidad negativa en el caso del dióxido de carbono. Bueno, habrá otras explotaciones, por ejemplo, la explotación primaria, dentro de la explotación primaria y la silvicultura, por ejemplo. Bueno, si yo empiezo a plantar pinos para generar
después madera o generar celulosa, en el proceso mismo de plantar esos árboles y mantenerlos X cantidad de años, bueno, habrá una corriente de salida que es la generación de oxígeno u ozono que mejora el medio ambiente. Bueno, eso sería, desde el punto de vista de la economía, una externalidad positiva. Fíjense que en una concepción antigua de la organización como un sistema cerrado, la administración solo se ocupaba de la problemática de la transformación de los insumos para generar productos. El resto no le interesaba, no le importaba esas externalidades negativas. Dicho de paso, digamos, casi como que la imagen allá en los años 40, 50, 30 de una sociedad en progreso era con una fábrica tirando mucho humo. Bueno, hoy lo entendemos que esto no es así. La otra característica es la retroalimentación. ¿Cómo sabe el sistema que está alcanzando su propósito? O sea, necesariamente yo tengo que tener un feedback, retroalimentación, de qué es lo que está sucediendo en todo este proceso. Entonces, esa retroalimentación es la información que indica al sistema si está logrando su objetivo. Es un mecanismo de control que posee el sistema para asegurar el logro de la meta. Cuando nosotros decimos que ese logro de meta tiene que ser eficiente, bueno, estamos diciendo que tiene que ser al menor costo posible. Entonces la retroalimentación puede ser, sí estoy logrando el producto, pero estoy generando muchas fluvios de dióxido de carbono, es decir, externalidades negativas. Bueno, ¿cómo hago para mitigar eso? Entonces, gracias a esa retroalimentación, yo podré cambiar el proceso de conversión para seguir logrando la obtención del producto buscado, pero con un menor nivel de dióxido de carbono. Este es un ejemplo claro en la industria. Y el otro punto interesante para analizar y un elemento clave es el ambiente, que está relacionado con el sistema del todo, o sea, el entorno al sistema, es el universo, el contexto, la ecosfera, la contención de las organizaciones, de las sociedades, veámoslo como ese todo, ese ambiente. ¿Sí? Hoy en el área de sistemas, a eso lo llamamos el ecosistema. ¿Sí? Ese ecosistema sería el ambiente en donde, una vez más, la visión de la organización como un sistema cerrado no era tenido en cuenta. Hoy sí tengo que tener en cuenta ese ambiente porque ese ambiente afecta al sistema. Es decir, la presión que tengo desde el ambiente a que no genere dióxido de carbono viene de afuera hacia adentro de la organización. ¿Sí? O sea, la organización está perfecta generando el producto, no le interesa demasiado el análisis de eficiencia de la emisión de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque eso no le genera un costo financiable, es decir, no genera un costo que yo tenga que pagar. Pero el entorno, el contexto, el universo o la sociedad dice la emisión de dióxido de carbono está generando un efecto nocivo en la población, por lo tanto hay que reducir eso. Bueno, ese mandato es un nuevo problema para el proceso de este sistema. Entonces, el concepto, el modelo súper reducido es es donde hay decisiones, se genera un modelo, ese modelo logra objetivos y que son analizados mediante indicadores de efectividad y con eso hay una retroalimentación. ¿Sí? O sea, el tema de la elaboración de un modelo de sistemas es fundamental como para poder tener en términos conceptuales cómo funciona un sistema o un subsistema.
Los principales conceptos de sistema, bueno, lo estuvimos viendo, el tema de la retroalimentación, que es cuando en la salida del sistema se generan datos que yo tengo que controlar, tengo que medir para poder saber qué tan eficiente soy en la obtención de los objetivos de la organización en este caso. Obviamente, evidentemente, todos estos conceptos que estamos viendo son aplicables a otras ciencias. La ejemplificación nuestra va a tratar de ser hacia la organización o hacia la empresa. Entonces, la retroalimentación permite el control del sistema y que en el mismo se tomen las medidas y correcciones necesarias para lograr los objetivos. ¿Sí? Entonces, de este sistema muy sencillo, esta ejemplificación del sistema, donde hay una entrada, hay un proceso, hay una salida y hay una retroalimentación. Bueno, ahí en el medio puedo tener un regulador o puedo tener estándares u objetivos a lograr. Algo que es bien actual es, hoy se está debatiendo a nivel mundial, eh, si hay que regular o no el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, si yo esto veo que la inteligencia artificial puede llegar a tener connotaciones negativas, una vez más, eh, el efecto negativo que puede llegar a generar cualquier sistema, cualquier proceso, bueno, tendré que ver cómo hago para controlar esas externalidades y con esto tendré que generar estándares y métricas para poder regular. Ese regulador puede ser un regulador interno de la organización, es decir, cuando yo advierto que hay externalidades negativas por política o por principio o por cultura organizacional, trataré de mitigarlo, o si no, el regulador es alguien del entorno, ¿sí? Alguien del ambiente, que puede ser el Estado, nacional, provincial, municipal, o puede ser una entidad, un sindicato, una ONG, una agrupación profesional, es decir, el regulador dentro de esta concepción de sistema abierto, de organización como sistema abierto, puede estar en el ambiente, en el contexto. El otro concepto dentro de lo que es sistema es este concepto de caja negra. ¿Sí? Esa caja negra es en donde se produce la transformación en la información de entrada, en los insumos de entrada y en la información de salida o los productos de salida. ¿Sí? Cuando yo lo ejemplifico este sistema, pongo ese proceso como una caja negra. La verdad no sé qué es lo que pasa ahí adentro. Por eso se llama caja negra. Ahora, si yo quisiera hacer un análisis pormenorizado, ahí sí tendría que entrar a esa caja negra y ver cómo es el circuito, cómo son las funciones que tengo que desarrollar, cuáles son los subsistemas existentes en esa caja negra para lograr las salidas deseadas. En definitiva, el sistema es un conjunto de elementos que dinámicamente están relacionados entre sí y hay una serie de actividades, procesos y procedimientos. Cada una de esas unidades internas constituirá un sistema en sí mismo, ¿sí? O un subsistema si yo miro el todo. Bueno, esos sistemas están basados en una organización en sistemas administrativos, que es la base de nuestra materia. Aquí tenemos, y ya pasamos a ver, la importancia de la visualización de los sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos sistemas que interactúan con el medio, con el contexto,
ya sean importando o exportando energía. Aquí energía puede ser asimilable a insumos, productos, datos, información, ¿sí? Y en los cuales se intercambia información, energía, materiales, insumos con el medio ambiente, ¿sí? Los sistemas sociales y biológicos son necesariamente abiertos. La organización también, tendríamos que decir. Entonces, ahí donde dice se hace sistema abierto, es propio de las organizaciones. Como dijimos en alguna de las clases, si nosotros tomamos una definición de organización como una unidad tecnosocial, cuando estamos agregando esa palabra social, estamos diciendo que hay una interacción con un contexto, una sociedad, entonces necesariamente es un sistema abierto. Por su lado, los sistemas cerrados no son capaces de interactuar con el medio. Son sistemas mecánicos cerrados, por ejemplo, un motor. O sea, el motor va a funcionar independientemente del sistema, del entorno, ¿sí? O sea, tiene todos los elementos como para funcionar solo, ¿sí? Ahora, si yo hago una mirada un poco más a mayor distancia, bueno, podré ver qué efecto tiene ese motor con el medio ambiente, pero el motor funciona sin intercambiar demasiada energía, materiales o información con el medio ambiente. Digamos que entonces, como resumen de esta placa, la organización es un sistema abierto. El enfoque de sistema abierto es una perspectiva para el análisis de las relaciones de sistemas orgánicos, sobre todo en lo que es la biología, ¿no? Desde el nivel de célula hasta organizaciones sociales. Acá es donde veo los subsistemas. Y la ciencia ha hecho eso, justamente, ¿no? Fíjense, la física cuántica, la física que explica o trata de explicar, o busca una explicación del todo, está tratando de unir algunas teorías, las teorías de Einstein en cuanto a la relatividad, que explican más o menos bien cómo funciona la física a nivel macro, es decir, en el universo, con la física, la nanofísica, es decir, aquella física de subatómica, ¿sí? Es decir, hay la analogía en la biología sería cómo hago para analizar las partes celulares, el mitocondrio, por ejemplo, y puedo analizar una sociedad como un consumo, como un todo. Es decir, este sistema abierto eh, es el reflejo de distintos subsistemas que van afectando al sistema como el todo. Entonces, los componentes para tener en cuenta en una organización como sistema abierto es la estructura interna y la estructura de los procesos, los sistemas administrativos y el sistema técnico. ¿Sí? O sea, el sistema técnico son las herramientas que yo utilizo para poder generar un proceso interno. Y el sistema administrativo es qué pautas doy yo para que esa herramienta tecnológica funcione. O sea, el sistema administrativo es decir, cómo tiene que funcionar, en qué momento yo tengo que utilizar insumos, en qué momento yo tengo que utilizar herramientas tecnológicas para lograr un producto o servicio que alimentará quizás a otro proceso, a otro sistema administrativo. También deberé echarle una mirada al ambiente o estructura externa. Una vez más, tengo que hacer un análisis de la organización y su interacción con el contexto o en el medio ambiente en el cual está. Tendré que definir las entradas o insumos y también tendré que definir los productos enviados a ese contexto y como siempre
tendré que tener algún tipo de control, algún tipo de métrica sobre la retroalimentación y las regulaciones. Regulaciones impuestas por el propio contexto o regulaciones impuestas por la cultura interna de la organización. Las bases fundamentales de la teoría de sistemas entonces son los aportes metodológicos y los aportes semánticos. Los aportes semánticos son toda esta serie de palabras y sentencias que estamos enunciando, y aportes metodológicos que tienen que ver con esta concepción de entrada, proceso, salida, retroalimentación. Entonces, las bases conceptuales de los sistemas de información son poder determinar que hay distintos tipos de sistemas, que hay algunos que son determinísticos, es decir, que necesariamente son la conclusión de otros sistemas, o que son probabilísticos, es decir, existe una probabilidad de ocurrencia de que se dé tal cosa si yo hago tal otra dentro de un sistema. Habrá una diferenciación entre lo que son sistemas abiertos y sistemas cerrados. Habrá una concepción del hombre-máquina, es decir, cómo puedo llegar a categorizar procesos biológicos con procesos tecnológicos. Los sistemas de información son generalmente sistemas hombres-máquina en el que ambos efectúan operaciones para la obtención de sus metas, ¿sí? Entonces, dentro de esta concepción de sistema hombre-máquina, la organización estaría incluida. Una vez más, el sistema administrativo va a estar dada por los administradores, y después los procesos internos o la forma en que se procesa la materia prima o la forma en que se procesa la información estará dado por una máquina, por una solución tecnológica. Pero hay una parte importante del ser humano que interviene en todo ese proceso, básicamente en la definición del sistema administrativo. Los elementos de la máquina, el hardware, el software, son relativamente cerrados y determinísticos. Son determinísticos porque justamente cuando yo genero un programa, yo sé para qué lo hice y qué le tengo que dar para que salga tal o cual cosa. Es decir, no lo tengo que dejar librado al azar, no lo tengo que dejar librado a la probabilidad de ocurrencia. Mientras que los elementos humanos son abiertos y probabilísticos. Quizás este elemento sea el que garantice la existencia de las profesiones más allá de la existencia de la inteligencia artificial. Hoy en las profesiones hay mucho temor de que la inteligencia artificial puede reemplazar eh, algunas profesiones. Bueno, yo creo, y un poco mirando estos conceptos, que el ser humano siempre va a estar presente. Es decir, lo que nosotros llamamos el factor humano. El factor humano es el que va a determinar cómo voy a utilizar inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial lo único que hace es recopilar conocimientos, ¿sí? Puede identificar patrones, pero en la identificación de patrones puede definir para qué sirven o cómo tienen que ser tratados. Bueno, ahí hay una serie de funciones que tienen que ver con la actividad humana y que son indispensables en todos estos sistemas y son indispensables en la organización. ¿Cómo es un enfoque reduccionista? Dijimos que habían dos enfoques, uno reduccionista y otro que toma cualquier sistema desde una perspectiva holística. El reduccionista lo que hace es descomponer el sistema, ¿sí? Es decir, si yo tomo esa caja negra llamada organización, bueno, lo puedo descomponer en subsistemas que serán distintos sistemas administrativos. Los sistemas complejos requieren ser descompuestos en sistemas más sencillos para poder ser entendidos. En este proceso,
consta de varias etapas. Bueno, esto también, aquellos que hacen programación, justamente lo que hacen es un sistema de programación como un todo, que está compuesto de pequeños módulos que son subsistemas. Entonces, en el caso de un sistema de información gerencial, yo podría descomponer a la empresa en distintos subsistemas, un sistema de planificación o de planeación, un sistema de compras, uno de venta, distribución, etc. Esto es fundamental para poder hacer un análisis organizacional. Entonces, el enfoque sistémico, el enfoque de la teoría general de los sistemas, ha generado una revolución en cuanto a las distintas miradas. En el método científico clásico, el reduccionismo era importante, en el enfoque sistémico es el expansionismo, es decir, yo puedo mirar hacia adentro, puedo también mirar hacia afuera, puedo mirar si mi sistema es parte de un sistema mayor, con lo cual tengo casi una mirada de subsistema, con lo cual estoy aplicando un enfoque sistémico expansionista. En el método científico clásico hay un pensamiento analítico, mientras que en el sistémico ese pensamiento es sintético, y en el método científico clásico se aplica el mecanicismo, mientras que en el sistémico la teleología. Es decir, estoy teniendo una concepción mayor que el simple mecanismo interno de una organización. Entonces, en el reduccionismo, todas las partes pueden ser descompuestas en partes aún más pequeñas. Es decir, ahí estoy generando un reduccionismo. En la física sería el estudio de los átomos, en la química sustancias simples, en la biología la célula. En el caso del expansionismo, todo fenómeno es parte de un fenómeno mayor. Es decir, hay un desempeño del sistema que depende y se relaciona con un sistema aún mayor que está en el contexto. Es decir, una visión orientada hacia el todo. Entonces, las características tienen que ver con una mirada, si lo decimos en términos generales, una mirada en el enfoque clásico mucho más enfocada a una estructura cerrada, mientras que en el enfoque sistémico de síntesis hay una visión orientada al todo. Veamos cuál es la aplicación de esta teoría general de los sistemas a la organización. Volvemos. Podríamos meter dentro de este análisis una ley, que es la ley de conservación, que es que la cantidad de energía que permanece en el sistema es igual a la suma de las energías importadas menos la suma de la energía exportada. Es decir, yo tomo insumos, recursos humanos, financieros, materiales, hay un proceso y de ahí saco productos o servicios. Bueno, toda esa energía que tomé menos la energía que salió es la energía que queda según esta teoría o ley de la conservación. Hay una ley de los incrementos, que la cantidad de información que permanece en el sistema es igual a la cantidad de información que existe más la información que entra. Es bastante lógico esta definición de ley de los incrementos. Hay una tipología de los sistemas. Hay sistemas naturales, que son aquellos creados por la naturaleza, galaxias, sistema solar, o sea, ahí la mano del hombre no ha intervenido. Hay sistemas artificiales, que en este caso sí son los generados por el hombre, como puede ser una sociedad, una empresa, un departamento. De nuevo, la concepción de sistemas cerrados,
aquellos que no intercambian energía ni información con el medio, y sistemas abiertos, que sí son aquellos que tienen interrelación con el medio ambiente. Los elementos del sistema, lo hemos dicho: entrada, proceso, salida, retroalimentación. Y esto, visto desde la empresa, podríamos decir que el input es personal, dinero, materiales, equipos. Dentro del procesador, dentro de esa caja negra, hay personal, operaciones, sistemas administrativos, política, cultura, valores, y hay una salida, bienes, servicios, para obtener el objetivo general del sistema. Dentro de esta retroalimentación, que puede venir de ese output generado o puede venir del contexto del entorno, eso va a la alta gerencia, que es la que define si hay que generar cambios. Esos cambios los hace la gerencia intermedia, ¿sí? Generando este proceso de retroalimentación dentro de la empresa. Entonces, el sistema empresa tiene dentro de su corriente de entrada recursos humanos, información, recursos materiales, información. Claramente, si yo voy a hacer un análisis organizacional, tendré que identificar todas las corrientes de entrada, que son mucho más de las que están expuestas acá. Dentro de lo que sería teoría general de los sistemas, entonces podría tener dentro del departamento de personal mano de obra calificada, no calificada; dentro del departamento de compras, materias primas, materiales, otros recursos; dentro de todo el departamento, información; el de finanzas, dinero, préstamo, emisión de valores, cobranza, venta. Es decir, este flujo de entrada, este flujo de insumos, puede ser analizados no solo desde la organización como un todo, sino también dentro de cada una de sus partes que lo componen, digamos, dentro de cada uno de los departamentos. Entonces, tengo energía, sistemas, proceso de conversión, salida. Y ahí hay una serie de ejemplos. Por ejemplo, digamos, la energía solar, el sistema sería la planta que genera esa producción de fotosíntesis y tiene un output que es el oxígeno. Procesos de conversión es hacia dónde va la energía y qué importan los sistemas, ¿sí? Dentro de lo que es la contabilidad de costos, ese costo de conversión se llama justamente estos procesos de transformación. Es decir, la energía que yo tomo del medio ambiente, hacia dónde va, qué es lo que transforma y qué es lo que sale. Es decir, los sistemas como un todo transforman la energía que importan en otro tipo de energía que representa la producción típica de cada sistema. Entonces, en la corriente de salida, lo que habría es una exportación, un output del sistema medio, y la corriente de salida sería principal, secundaria, positivas y negativas. Esto tiene que ver con lo que conversamos hace un rato sobre las externalidades. Por ejemplo, planta, fruto, secundaria, puede haber una salida que sea no el output natural, ¿no? Habría que ver si hay una salida secundaria o principal. Dentro de lo que es el ecosistema, la planta, en cuanto a la generación de oxígeno, quizás eso sea el elemento fundamental, pero también puede esa planta generar un fruto, ¿sí? Que puede ser un tipo secundario, o un ser humano, puede captar la belleza que puede haber en esa planta. Bueno, esa es una corriente secundaria. La corriente principal es la planta. Y puede haber corrientes positivas o negativas, ¿sí? O sea, una amapola aplica, digamos, una corriente positiva, como puede ser la belleza, puede tener un consumo de oxígeno, que puede ser algo negativo,
Bueno, pero una amapola puede generar opio, digamos que tiene algún efecto social que quizás no sea el más adecuado. Bueno, esto lo podríamos representar en otro tipo de ejemplificaciones. El tema de la retroalimentación, el sistema sabe cuándo ha alcanzado su objetivo mediante la comunicación de retroalimentación y la retroalimentación es ese mecanismo de control que venimos remarcando. Hay una frontera del sistema que es la que divide el sistema de su entorno y es la que determina la denominación de sistema y subsistema. Dentro de lo que sería esta teoría general de los sistemas aplicado a una organización, vemos todos estos subsistemas y todas las interrelaciones que puede haber entre ellos. ¿Sí? Esto vamos a ver más adelante que hay metodologías específicas para poder graficar esto y para poder graficar también los procesos. Hay sistemas funcionales en donde no solo describo los departamentos, sino cuáles son las funciones que hace cada uno de esos departamentos. Esto también lo vamos a ver más adelante mediante flujos y técnicas gráficas de visualización. En definitiva, y para ir cerrando, solo me resta darle gracias por la atención y que puedan conceptualizar todo esto que hemos estado viendo y poder tomar lo que es más importante de cada uno de los charts que hemos visto dentro de lo que es la teoría general de los sistemas como un todo y la aplicación específica a lo que es la organización como un sistema abierto.